Mi prometida confesó que se arrepiente de haber dejado a su ex. Cancelé la boda y ahora quiere volver conmigo. Soy Javier. Tengo 29 años y trabajo como paramédico en Sevilla. Estuve comprometido con Elena de 27, quien es maestra de primaria. Llevábamos 3 años juntos y la boda estaba planeada para la próxima primavera. Yo soy dueño de la casa y ella se mudó hace aproximadamente un año. Las cosas empezaron a cambiar en febrero. Elena se volvió distante, pasaba más tiempo con el teléfono, lo protegía como si ocultara algo. Antes no teníamos problema con eso. Si su móvil sonaba mientras se duchaba, yo lo respondía sin drama, pero de repente siempre lo dejaba boca abajo, se lo llevaba al baño, lo desconectaba si quedaba cargando en un lugar visible. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que era estrés por el trabajo o por la boda. Traté de confiar, pero algo no cuadraba. Aún así, decidí no insistir. Me enfoqué en trabajar más. Empecé a hacer turnos extra para ahorrar para la luna de miel. Habíamos hablado de ir a Mallorca, porque ella nunca había ido y soñaba con conocer las islas. Llegué a trabajar más de 60 horas por semana, lo que significaba menos tiempo en casa y menos oportunidad de notar los cambios en su comportamiento. Las semanas previas al desastre, ella ya no era la misma. Seguía hablando de la boda, de nuestro futuro, pero todo se sentía mecánico, como si estuviera interpretando un papel en lugar de vivirlo de verdad. Yo seguía negándome a ver lo obvio. Pensaba que tal vez era el estrés, que todo volvería a la normalidad después de casarnos. Me equivoqué por completo. Un martes por la noche íbamos a salir a cenar a un restaurante gallego que ella había elegido. Nada especial, solo una cita entre semana. Me hacía ilusión pasar tiempo juntos porque esa semana casi no nos habíamos visto. Cuando llegué a casa a las 5 de la tarde, ella ya estaba lista, sentada en el sofá mirando su teléfono. Le dije, «Hola». Apenas me respondió. Le pregunté si estaba lista y solo dijo, sí, con un tono tan plano como si me estuviera haciendo un favor. En el restaurante nos sentaron en una mesa junto a la ventana. Le volví a preguntar qué le pasaba por tercera vez. Entonces dejó el teléfono a un lado y me miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de nervios y entusiasmo. Necesito contarte algo, me dijo. Ricardo me escribió. Ricardo, su exnovio de la universidad. Sentí un vacío en el estómago. Me contó que él la había encontrado en Instagram hacía unas semanas. Le dijo que había estado pensando en ella y que se arrepentía de haberla dejado, que habían estado hablando mucho, sobre todo sobre cómo nunca debieron separarse. Le pregunté si llevaba semanas escribiéndose con su ex sin decirme nada. Me respondió que al principio solo era una conversación inocente, ponerse al día, pero que luego volvieron los sentimientos. Lo que tenían era distinto, intenso, apasionado. Y entonces soltó la bomba. ¿Sabes, Javier? Con Ricardo sentía que me ahogaba, pero en el mejor sentido. Contigo siento que estoy flotando en una piscina infantil. Es seguro, poco profundo y aburrido. No puedo evitar pensar si esto es realmente el amor o si solo me estoy conformando contigo porque es lo más fácil. Tal vez Ricardo sea mejor para mí. Así, sin más, me llamó aburrido. Dijo que yo era una opción conveniente, que su ex era mejor para ella. Ahí, en medio de un restaurante, me quedé mirándola unos 30 segundos sin decir nada. Ella empezó a verse nerviosa, como si recién entendiera lo que acababa de decir, pero no se retractó. Entonces, no hay nada que te detenga, le dije por fin. Se quedó pálida. Le dije que si creía que su ex era mejor para ella, no tenía problema en que se fuera con él, pero no mientras siguiera viviendo en mi casa. Intentó retroceder, explicar, pero yo ya había tomado una decisión. Dejé 40 euros sobre la mesa, me levanté y le dije que me iba a casa, que esperaba verla empacando cuando llegara. El camino de regreso fue surrealista. 3 años juntos, 6 meses comprometidos y en cuestión de minutos me dijo que era su premio de consolación, que un tipo que la dejó años atrás era mejor que yo, el que le ofreció estabilidad y una casa. Repetía sus palabras en mi cabeza. Ahogarme de la mejor manera. Versus flotar en una piscina infantil. Seguro, poco profundo, aburrido,
conveniente. Cuando llegué, estaba en el sofá llorando, pero ya no tenía paciencia para sus lágrimas. Le pedí que empacara. Mientras ella hablaba, fui a la cocina y cancelé nuestra cuenta conjunta desde el móvil. También llamé al banco para bloquear cualquier otro acceso. Tardó como 2 horas en empacar. Yo solo me senté en la mesa de la cocina y la dejé hacer. Cuando estuvo lista, se quedó parada en la puerta con las maletas. Me miraba como esperando que cambiara de idea. Me preguntó si quería el anillo de compromiso de vuelta. Le dije que sí. Lo dejó sobre la mesa de café. Antes de irse dijo, «Vas a tirar 3 años por una conversación». «Tú fuiste quien lo tiró todo», le respondí. «Yo solo estoy limpiando el desastre». Y así terminó. Se fue y yo me quedé solo otra vez. En una casa silenciosa con un anillo de compromiso sobre la mesa, preguntándome qué demonios acababa de pasar. Al día siguiente comenzaron las llamadas. Primero mi madre, luego mi hermana Carmen, después mi padre. Cuando faltan 2 meses para una boda y tu prometida se muda de repente, la noticia vuela. Les dije lo mismo a todos. Elena eligió estar con otra persona y yo no iba a competir por el amor de mi propia prometida. Mis padres estaban furiosos en mi defensa. Mi madre quería saber si había otro hombre. Le hablé de Ricardo y explotó. Dijo que Elena estaba destruyendo algo bueno por una fantasía absurda. Mi padre fue más práctico. Me preguntó si necesitaba ayuda para cancelar proveedores de la boda. Carmen fue directa. La llamó tonta y aunque simple, me levantó el ánimo. La llamada más difícil fue la de los padres de Elena. Su madre me llamó llorando, rogando que intentara arreglarlo con su hija. Decía que Elena solo estaba asustada por la boda, que era normal tener dudas. Intenté explicarle que esto iba más allá de eso, pero no quiso escuchar. Su padre me dejó un mensaje de voz diciendo que me estaba rindiendo muy fácil, que las relaciones requerían esfuerzo. No respondí ninguno. ¿Qué les iba a decir? Que su hija me llamó aburrido y fácil de reemplazar por su ex, que llevaba semanas engañándome emocionalmente. No iban a querer escuchar eso de todas formas. Lo más complicado fue nuestro grupo de amigos. En pocos días empezaron a escribirme para saber qué había pasado. Desde el inicio decidí que no iba a hablar mal de Elena, pero tampoco iba a mentir para protegerla. Así que cuando alguien preguntaba solo decía, «Pregúntale a Elena por Ricardo». Con eso bastaba. La gente no es tonta. Podían unir las piezas. Y en el fondo quería que fuera ella quien tuviera que explicarse, que fuera ella quien dijera por qué tiró todo por la borda por alguien del pasado. En cuestión de una semana, todo el grupo, unas 15 personas en total, ya sabía lo esencial. Las reacciones fueron mixtas, pero la mayoría estuvo de mi lado. Todos mis amigos estaban completamente de acuerdo conmigo. Entendían por qué no podía seguir con alguien que básicamente me confesó que yo había sido su plan B. Algunas mujeres me dijeron que estaba siendo demasiado radical, que tal vez debería haber considerado una terapia de pareja o darle tiempo para aclarar sus sentimientos. Pero no pienso asistir a sesiones para convencer a alguien de que me elija en lugar de su ex. No me iba a quedar esperando a que mi prometida resolviera si quería una vida conmigo o con otro tipo. Así no funcionan las relaciones. Lo peor fue lidiar con todo lo relacionado con la boda. Ya habíamos hecho pagos por adelantado. El salón, el catering, la fotografía, el DJ, las flores. Un desastre. Algunos proveedores fueron comprensivos cuando les expliqué la situación. La fotógrafa, por ejemplo, se mostró empática. Me dijo que llevaba 20 años en el rubro y que ya había visto de todo. Solo me cobró una pequeña penalización. Otros no fueron tan generosos. El lugar del evento se quedó con toda nuestra seña, argumentando que ya no había tiempo de volver a alquilar la fecha. El catering incluso quiso cobrarme la comida que habíamos encargado. En total, perdí unos 8.000 euros entre cancelaciones y depósitos no reembolsables. 8.000 euros por descubrir que la mujer que iba a casarse conmigo pensaba que yo era aburrido. Lo curioso es que nunca le pedí a Elena que asumiera ni un céntimo de esas pérdidas. Pude haberla llevado a juicio para dividir los costos, pero preferí cortar todo de raíz. Perder ese dinero dolió, claro,
pero fue mejor que seguir lidiando con ella. Y eso ni siquiera fue lo más complicado. Lo más difícil fue comunicarle a familiares y amigos que el casamiento se cancelaba. Cada llamada era un golpe. Todos querían detalles, saber si había alguna posibilidad de reconciliación. Lo más extraño fue la reacción de algunas compañeras de trabajo de Elena. 3 maestras de su escuela me escribieron, no para defenderla, sino para ver cómo me encontraba y decirme con total claridad que ella había cometido un gran error. Eso me dejó en claro cómo se estaban manejando las cosas en su entorno laboral. Al parecer, Elena les había dicho que simplemente nos habíamos distanciado, que nuestras metas ya no coincidían, lo típico para quedar bien parada, pero son docentes, no tontas, y seguramente vieron más allá de su versión. Además, si estaba actuando tan raro en el trabajo como lo hacía en casa, seguro ya sospechaban algo. Un par de semanas después de que se mudara, me llegó el rumor de que estaba subiendo cosas a redes sociales con frases tipo, sigue tu corazón y no te conformes con menos de lo que mereces. Eso me enfureció como pocas cosas. Estaba haciendo ver que yo no era suficiente, que ella había crecido y me había dejado atrás, pero no respondí. No publiqué nada para dar mi versión. No intenté limpiar mi nombre públicamente. Pensé que tarde o temprano la verdad saldría sola y meterme en una guerra virtual con mi exprometida no me interesaba lo más mínimo. Lo más duro fue volver a la rutina en una casa vacía. Por más de un año me había acostumbrado a tener a alguien al volver, alguien con quien cocinar, ver una serie o simplemente hablar del día. De un momento a otro, el silencio se volvió abrumador, así que me volqué al trabajo. Tomé todos los turnos extra que pude. Mantenerme ocupado ayudaba y el dinero extra no venía mal considerando la pérdida económica por la boda. Pablo, mi compañero de ambulancia, sabía por lo que estaba pasando y se portó increíble. Me cubría cuando necesitaba llamar a proveedores o resolver temas pendientes. Los demás colegas también me apoyaron. Varios habían pasado por divorcios y me decían que dentro de todo había tenido suerte de descubrir la verdad antes de firmar un acta de matrimonio. Tenían razón, pero igual dolía. Casi un mes después de que todo estallara, empecé a sentir que podía mirar hacia adelante. El shock y el enojo iban cediendo y comencé a pensar en qué hacer con mi vida. Tal vez viajar a algún lugar que siempre quise conocer, quizá renovar la casa o simplemente concentrarme en el trabajo y dejar que las cosas fluyeran. Y justo cuando empezaba a recuperar el equilibrio, las cosas dieron un giro inesperado. Durante 6 semanas después de la ruptura, irónicamente, mi vida mejoró bastante. Suena raro, lo sé, pero al pasar el mal trago inicial, me di cuenta de cuánto peso me había quitado de encima. Ya no me atormentaban sus actitudes distantes o su obsesión con el teléfono. Ya no discutíamos por invitados o arreglos florales. Podía llegar a casa sin tener que analizar cada palabra que había dicho durante el día. Bloqueé su número y todas sus cuentas de redes sociales apenas se fue. Si intentó contactarme, nunca me enteré y sinceramente no quería hacerlo. Ella había dejado clara su decisión cuando me dijo que Ricardo era mejor para ella, que se fuera con su ex de la universidad y que me dejara en paz. Fue entonces cuando empecé a charlar con Esther, una enfermera del área de emergencias. Todo muy casual al principio, conversaciones entre guardias, pero era simpática, inteligente y con un gran sentido del humor. Y lo más importante, cero drama con exnovios. La diferencia era abismal. Esther reía con mis tonterías. Se interesaba por mi día. Recordaba cosas que le había contado, esas pequeñas atenciones que Elena había dejado de tener mucho antes de que termináramos. Yo no buscaba nada serio y ella lo entendía. Éramos 2 personas compartiendo buenos momentos sin presiones, y eso después de tanto estrés fue un alivio. Un día, mientras arreglaba unas cosas en casa, mi amigo David me llamó riéndose a carcajadas. Al principio apenas se entendía lo que decía. «Tío, no vas a poder creerlo». Me soltó entre risas. Resulta que él trabaja con un chico cuya novia es amiga de una compañera de Elena. Mundo chico, muchas conexiones. Según su contacto, Ricardo había terminado con Elena. «Tu ex se quedó sola», me dijo sin dejar de reír. Ricardo la dejó. Me senté en el sofá tratando de digerir la información. ¿La dejó cómo?
Pregunté. La usó por unas 6 semanas y después le dijo que ya no sentía lo mismo, que necesitaba asegurarse de sus emociones o algo así. El colmo. Después de toda esa historia de amor épico, de cómo su conexión era tan fuerte y real, Ricardo la había usado como pasatiempo y la había descartado otra vez, justo como hizo en la universidad. Según lo que le contaron a David, Ricardo fue directo. Le dijo a Elena que volver con ella le hizo ver que ambos habían cambiado demasiado, que lo suyo había sido pura nostalgia y que no veía un futuro juntos. Todo eso lo pudo haber pensado antes de romper un compromiso, pero no. Y para colmo, parece que ella no lo tomó nada bien. Según David, estuvo llamándolo insistentemente hasta que él terminó bloqueándola. Sentí una mezcla de emociones extraña cuando me enteré. Parte de mí se sintió reivindicado, como si todo lo que había presentido sobre Ricardo fuera cierto desde el principio, que tarde o temprano terminaría lastimando a Elena. Otra parte, lo admito, quería reírse de la ironía, pero sobre todo sentí alivio de haber esquivado esa bala. Durante los días siguientes me llegaron más detalles por distintos lados. Me dijeron que Elena había estado muy activa en redes sociales publicando frases sobre aprender a amarse a uno mismo y reconocer el propio valor justo antes de que Ricardo la dejara. De repente, todas sus publicaciones desaparecieron y se quedó en completo silencio digital. Al parecer, también iba diciendo en el trabajo que estaba descubriendo lo que era el amor verdadero, que nunca se había sentido tan feliz. Sus compañeras de la escuela inicialmente la apoyaban, pero cuando la verdad salió a la luz y supieron que Ricardo solo la había usado, muchas se sintieron incómodas con la manera en que ella había manejado todo. Mi hermana Carmen me comentó que la madre de Elena había llamado a nuestra mamá llorando, diciendo que su hija lo estaba pasando mal y preguntando si había alguna posibilidad de que yo hablara con ella. Mi madre, con mucha educación, pero con firmeza, le dijo que no, que Elena había tomado sus decisiones y ahora debía asumir sus consecuencias. Una semana después de la llamada de David, estaba haciendo compras en el supermercado cuando me crucé con Rebeca, una amiga que teníamos en común. Había estado en nuestra fiesta de compromiso y hasta iba a ser una de las damas de honor. El encuentro fue incómodo, pero ella se mostró muy amable. Solo quiero que sepas, me dijo, que la mayoría de nosotros creemos que actuaste con total corrección. Lo que hizo Elena no tiene justificación. Tenías todo el derecho del mundo a alejarte. Fue reconfortante escucharlo. A veces, cuando estás envuelto en una situación así, dudas si reaccionaste de más o si tomaste la decisión equivocada. Pero que alguien que conocía a ambos me confirmara que hice lo correcto, me dio una tranquilidad enorme. Rebeca también me confirmó lo que ya sospechaba sobre Ricardo. Elena realmente creyó que él dejaría todo para estar con ella. Incluso hablaba como si ya estuvieran planeando mudarse juntos. Era completamente iluso. Ricardo vivía a unas 3 horas de distancia con su trabajo, su rutina y probablemente otras mujeres con las que salía. Pensar que iba a abandonar todo por una mujer a la que ya había dejado una vez era absurdo. Eso pasa cuando te aferras a una fantasía basada en la nostalgia y la infidelidad emocional. Te convences de que tu ex es esa persona perfecta que dejaste escapar, cuando en realidad ya te demostró una vez que no quería estar contigo. Poco después, Elena intentó contactarme. Como ya había bloqueado su número, empezó a llamar desde otros. No respondía ninguno. Luego fue directamente a la estación de bomberos donde David trabaja medio tiempo y le pidió que me diera un mensaje. Le dijo que estaba arrepentida y que había cometido un grave error. David, sin rodeos, le respondió que no lo molestara más. Me contó después que ella se veía mal, como si no hubiera dormido ni comido en días. Una parte de mí sintió lástima, pero otra más grande pensó que se merecía cada segundo de ese sufrimiento. Como no logró llamarme la atención por ese camino, cambió de estrategia. Publicó una especie de testimonio largo en Facebook sobre nuestra relación y ruptura. Yo no lo vi directamente porque la tenía bloqueada, pero Carmen me envió capturas. Era una completa tergiversación de los hechos. Según su versión, yo nunca la amé de verdad y no supe manejar su pasado amoroso. Decía que la abandoné justo cuando más me necesitaba y que no estaba preparado para enfrentar los problemas de una relación adulta. Ni una sola palabra sobre Ricardo,
ni una mención al hecho de que me dijo que yo era aburrido y conveniente en comparación con su ex. Nada, solo un relato donde ella era la víctima y yo el villano. Los comentarios, sin embargo, no tardaron en volverse en su contra. Muchos de nuestros amigos en común la cuestionaron abiertamente. Uno escribió, «No lo dejaste por tu ex». Otro puso, «No es así como yo recuerdo que pasó». Incluso personas que no conocía comentaron que su historia no tenía sentido. Al final terminó borrando la publicación a las pocas horas, pero ya era tarde. Todos vieron que estaba intentando limpiarse la imagen a costa mía y la mayoría no se lo creyó. Ahí entendí que estaba desesperada. Cuando alguien recurre a inventar cosas en redes sociales para dejar mal a su ex, es porque tocó fondo. Y yo sinceramente me alegré de no estar más en ese caos. 3 meses después llegó mi cumpleaños número 30. No soy de hacer grandes celebraciones, para mí siempre fue un día más. Pero en mi familia eso se vive diferente, sobre todo cuando se trata de fechas importantes. Y no iban a dejar que me escondiera solo porque había vuelto a la soltería recientemente. En las últimas semanas había estado saliendo más seguido con Esther. Cuando le conté sobre el cumpleaños, se mostró entusiasmada por conocer a mi familia. Eso ya me pareció una buena señal. El día de la fiesta me levanté de buen humor, 30 años, con casa propia, un empleo estable, amigos leales y alguien a mi lado que no pensaba que yo era aburrido o conveniente. No estaba mal. Considerando el lugar emocional donde había estado apenas unos meses atrás. Esther llegó alrededor de las 3 con una tarta de chocolate espectacular que había preparado ella misma. Recordaba que alguna vez mencioné cuánto detestaba el sabor artificial del betún de las tartas industriales, así que decidió hacerla desde cero. Gestos como ese dicen mucho más de lo que parecen. Mi madre la adoró desde el primer momento. Pasaron como 20 minutos hablando de cocina y recetas. Mi padre, que estaba haciendo hamburguesas a la parrilla, incluso la invitó a probar su famosa salsa secreta, algo que no hace con nadie. Carmen me hizo una seña aparte y me susurró que le gustaba para mí, lo cual fue impactante porque nunca le cayó bien ninguna de mis parejas anteriores. La diferencia con Elena era abismal. Ella siempre parecía estar cumpliendo una obligación cuando asistía a reuniones familiares. Era cortés, sí, pero distante, revisando su teléfono todo el tiempo y luego quejándose de lo largo que había sido todo o de que mi padre contaba las mismas historias una y otra vez. En cambio, Esther parecía disfrutar genuinamente. Le pedía a mi madre que le contara anécdotas vergonzosas mías de la infancia. Se reía con los malos chistes de mi padre. Jugaba petanca con Pablo y se desenvolvía como si fuera parte del grupo desde siempre. Cerca de las 6 estábamos todos sentados alrededor del fogón que mi padre construyó el verano anterior. Buena comida, buena conversación y algunos compañeros de trabajo contando anécdotas divertidas de intervenciones pasadas. Pensé, este es uno de los mejores cumpleaños que he tenido en mucho tiempo, sin duda mejor que el del año pasado, cuando Elena pasó todo el día pegada al celular ignorándome. Y justo entonces golpearon la puerta. Al principio pensé que sería un vecino, tal vez para pedir que bajáramos el volumen o que moviéramos un coche. Era sábado por la tarde y sí, habíamos hecho bastante ruido, pero cuando abrí, ahí estaba Elena de pie en mi porche con una sonrisa forzada y un regalo envuelto en las manos, como si no hubiera pasado absolutamente nada entre nosotros. «Feliz cumpleaños, Javier». Me quedé mirándola en silencio. Había algo distinto en ella, como si el peso de los últimos meses se le notara en el rostro. Estaba más delgada o tal vez descuidada. Tenía ojeras marcadas y una expresión agotada. El cabello, más corto, parecía haber sido cortado deprisa o en algún salón barato. Fingía seguridad, pero era evidente que estaba desesperada por dentro. «¿Qué haces aquí, Elena? Te traje un regalo. ¿Puedo pasar un minuto?» Detrás de mí, la conversación en el jardín se fue apagando. Los invitados probablemente estaban preguntándose quién había llegado, si todo estaba bien. Lo último que quería era arruinar mi cumpleaños con este tipo de escena y menos con mi familia presente y con Esther. «No puedes aparecerte así sin avisar», le respondí. Lo sé, pero es tu cumpleaños y me sentí mal por cómo hemos terminado.
Solo quería darte esto y si podíamos hablar un rato. Me extendió el regalo como si fuera una ofrenda de paz. Seguramente algo que había comprado hace meses cuando aún estábamos juntos. Antes de que decidiera que Ricardo era mejor opción que yo, todo me parecía irreal. Mi exprometida apareciendo en mi fiesta después de decirme que yo era aburrido y predecible, después de haberme dejado por otro y de que ese otro también la dejara. Hablar de qué, de nosotros, de lo tonto que fui, de cuánto extrañas lo que teníamos. Solté una carcajada y eso la desconcertó. ¿Extrañas lo que teníamos? ¿Hablas de esa relación aburrida y conveniente? La de piscina infantil. Se le encendió el rostro. Seguro esperaba que esas palabras ya no me dolieran o que el tiempo las hubiera suavizado. Pero no se olvida cuando la persona que amas te deja claro que solo era su segunda opción. Intentó retractarse. Dijo que estaba molesta cuando lo dijo, que no lo sentía de verdad, pero ambos sabíamos que sí lo sentía. Nadie lanza comentarios tan específicos y crueles si no los ha pensado más de una vez. Entonces, la puerta de entrada se abrió detrás de mí y Esther salió al porche. ¿Todo bien aquí? La expresión de Elena fue una mezcla de sorpresa, indignación y furia. En segundos pasó de esperanzada a descompuesta. Su mirada lo decía todo. Yo no debía estar con alguien nuevo, mucho menos con alguien que lucía tan segura de sí misma y tan atractiva como Esther. ¿Y ella, quién es?, preguntó Elena alzando la voz con un tono chillón. Esther se presentó con toda la calma del mundo, deduciendo inmediatamente que ella era Elena. Fue educada y neutral. No cayó en provocaciones ni se dejó arrastrar por el drama, solo reconoció la situación y mantuvo la compostura. «Ya estás con otra persona», gritó Elena. «Han pasado apenas 2 meses, en realidad, casi 3. La corregí, 3 meses desde que decidiste volver con Ricardo. Y sí, estoy saliendo con alguien que realmente quiere estar conmigo». Eso la desestabilizó por completo. Empezó a gritar que jamás luché por nuestra relación, que la reemplacé como si nunca hubiera significado nada. Era la típica proyección. Fue ella quien destrozó lo nuestro. Pero ahora yo era el villano por seguir adelante con mi vida. Esther permaneció al lado, incómoda, pero firme. No intervino, no se defendió ni entró en discusiones absurdas. Dejó que Elena se hundiera sola en su propio espectáculo. Los gritos llamaron la atención. Mi padre apareció por el costado de la casa, evaluó la escena con una mirada y le pidió a Elena que se retirara. Cuando ella se negó y siguió vociferando, Carmen también salió y fue mucho más directa. Le dijo que se marchara de inmediato o llamarían a la policía. Mi familia nunca había simpatizado del todo con Elena, pero por respeto a mí siempre se mantuvieron cordiales. Ahora que ya no estábamos juntos, no tenían razón para seguir fingiendo. Carmen, en especial, nunca tuvo mucha paciencia y no se molestó en ocultarlo. Pero Elena no pensaba irse sin más. Entró en una especie de colapso emocional, dándose cuenta de que su gran gesto romántico no estaba saliendo como había imaginado. Tal vez esperaba que al llegar con un regalo yo cayera rendido, olvidara todo y la aceptara de vuelta. En cambio, lo que tenía era un altercado en mi jardín con mi familia observando y mi nueva pareja al costado. Nada que ver con la escena de redención que seguramente había idealizado. Finalmente se encaminó furiosa hacia su coche, pero antes de subirse se volvió una última vez. «Esto es absurdo, Javier. ¿No crees que sería más fácil si volviéramos? Tenemos 3 años de historia». La observé desde el porche. Estaba con el maquillaje corrido, un regalo en la mano para una relación que ella misma había destruido. Hacía apenas 3 meses había sido mi prometida. Ahora era una desconocida, desbordada emocionalmente frente a mi casa por el simple hecho de que yo me había atrevido a continuar con mi vida. «Más fácil para quién», le respondí, «porque para mí así está bastante fácil». Se subió al coche y se fue quemando ruedas como adolescente malcriada. Yo regresé a la fiesta. Esther me apretó la mano sin decir nada. Mi familia, aunque molesta, pronto dejó el incidente atrás. El resto de la noche fue sorprendentemente agradable, como si el episodio hubiera sido solo una pausa rara en medio de una velada feliz.
Un mes después del episodio de mi cumpleaños me llegó un rumor. Al parecer, Elena había vuelto a vivir con sus padres en Granada, sin alguien con quien compartir gastos. No podía costear un lugar por sí sola con su salario de docente. La ironía era evidente. Había dejado atrás una relación estable con alguien que tenía su propia casa y una carrera sólida. Todo por un tipo que solo la usó durante 6 semanas y luego la dejó. También supe que se había tomado una licencia en el trabajo. No sé si fue algo que decidió por su cuenta o si fue sugerencia de la escuela después de que su comportamiento comenzara a ser errático. En cualquier caso, no debió ser sencillo dar explicaciones a sus compañeros sobre por qué después de estar comprometida, de repente volvía a vivir con sus padres y estaba soltera. David seguía contándome todo el chisme, incluso más de lo que yo necesitaba saber. Me enteré por el que Elena no solo había intentado volver a contactar a Ricardo, sino que estaba buscando a otros exnovios también, como si estuviera repasando una lista de relaciones fallidas, intentando ver quién aún estaría dispuesto a recibirla de vuelta. Es triste si lo piensas en frío, pero ese es el precio de quemar puentes sin ninguna razón válida. Lo más absurdo fue saber cómo reaccionó Ricardo cuando se enteró de que ella se presentó en mi casa durante mi cumpleaños. Al parecer, alguien le contó sobre su pequeña visita y él se molestó bastante. La llamó desequilibrada y anduvo diciendo por ahí a conocidos en común, que estaba agradecido de haberse alejado a tiempo. El mismo tipo que la convenció de dejarme ahora hablaba mal de ella con cualquiera que lo escuchara. Pero así son tipos como Ricardo, muy hábiles para seducir con palabras y meter ideas de cuentos de hadas en la cabeza de alguien, pero los primeros en desaparecer cuando las cosas se complican. Le pintó una historia de amor épica, como si fueran almas destinadas a reencontrarse, y luego desapareció en cuanto consiguió lo que quería. Y por supuesto, ahora ella era el problema. La verdad, dejé de prestarle atención a todo lo relacionado con Elena bastante rápido. Tenía asuntos más importantes que atender, como seguir construyendo algo auténtico con Esther y enfocarme en crecer profesionalmente. Toda esa experiencia me enseñó lo que realmente quiero en una relación. Alguien que me elija desde el principio, no alguien a quien tenga que convencer de que valgo la pena. Aproximadamente 6 meses después de nuestra ruptura, Esther y yo decidimos vivir juntos. Ya prácticamente pasaba todo su tiempo en mi casa y tenía sentido también desde lo económico. Pero lo más importante es que se sentía correcto. No tuve esa sensación de incertidumbre o miedo al compromiso. Con la persona indicada, esas decisiones fluyen, no se sienten forzadas. Un par de meses más tarde me encontré en el supermercado con una antigua colega de Elena, Rebeca, la misma que en su momento me dijo que había manejado la situación con mucha madurez. Me comentó que Elena había vuelto a dar clases, pero en otra escuela al otro lado de la ciudad. Según ella, necesitaba empezar de nuevo, lejos de quienes sabían lo que había pasado con Ricardo. También mencionó que Elena había estado preguntando por mí. Quería saber si aún estaba con la enfermera, como ella llamaba a Esther, y si me notaban feliz. El simple hecho de que siguiera pendiente de mi vida a través de terceras personas era una señal clara de que no estaba tan bien como aparentaba. Pero ya no era asunto mío. Había dado vuelta a la página. Estaba construyendo una vida nueva al lado de alguien que realmente quería estar conmigo y no me interesaba en lo más mínimo el caos que Elena tuviera ahora entre manos. Hay personas que aprenden de sus errores y maduran. Otras simplemente repiten las mismas decisiones equivocadas y se preguntan por qué sus vidas no cambian. Apostaría a que ese vestido de novia que compró sigue colgado en el armario de sus padres, como un recordatorio costoso del futuro que dejó atrás por una ilusión. Mientras tanto, yo estaba avanzando al lado de alguien que veía en mí a un compañero, no a un plan de respaldo. Un año después de aquella ruptura, Esther y yo nos comprometimos. Nada escandaloso ni teatral, solo una propuesta tranquila durante un viaje que habíamos planeado juntos. Y fue entonces cuando Elena finalmente rompió el silencio. Me llegó un mensaje largo desde un número desconocido. Seguramente había usado el teléfono de alguien más porque yo aún la tenía bloqueada. El texto era extenso, lleno de disculpas, explicaciones, súplicas para tener una última conversación. Decía que había comenzado terapia, que se había dado cuenta de que dejarme había sido el peor error de su vida,
que Ricardo solo fue un espejismo y que yo era lo verdadero. Afirmaba que pensaba en mí todos los días y que lo lamentaba profundamente. Insistía en que ahora estaba dispuesta a luchar por nosotros y que quería verme para hablar de una posible reconciliación. No respondí, ni siquiera marqué el mensaje como leído. Elena ya había dejado claro lo que pensaba el día que eligió irse. No hacía falta que dijera nada más. El mensaje llegó tarde cuando todo ya estaba dicho y hecho. Tal vez pensó que aún había algo a lo que podía aferrarse, alguna parte de mí que no había cerrado el capítulo. Pero no era así. Yo había seguido adelante con mi vida, no por despecho, sino porque entendí que merezco estar con alguien que me valore desde el principio. Sin dudas ni comparaciones. Ya no estaba interesado en revivir viejos errores ni en darle espacio a fantasmas del pasado. Elena fue una lección dura, sí, pero necesaria. Me enseñó que el amor no se mendiga ni se impone, que cuando alguien realmente quiere estar contigo, no se va en el primer intento de algo mejor. Con Esther encontré todo lo contrario: tranquilidad, compromiso, claridad, alguien que no necesitó perderme para darse cuenta de lo que valgo. Con ella aprendí que cuando el amor es sincero, no hace falta probar nada porque todo fluye con naturalidad. Hoy miro hacia atrás sin rencor, pero también sin nostalgia. No hay heridas abiertas, solo cicatrices que me recuerdan por qué valoro tanto lo que tengo ahora. Y mientras algunos siguen buscando en círculos lo que perdieron por descuido, yo camino hacia adelante con alguien que decidió quedarse desde el principio.